este no es cualquier tutorial de deepfakes. En este tutorial compilé todos los tutoriales que vi. Muchos tutoriales. Incluso datos que saqué de videos que no eran tutoriales. Y acá están metidos. Todo lo que necesites lo vas a encontrar acá. ¿Empezamos? Primero podés descargar el archivo del link que dejé en Google Drive. Ahora que lo bajamos, abrilo. Por ahí te salta esto de que Windows protegió tu PC. Dale OK, no pasa nada, no tiene virus, no tiene nada. Quédate tranquilo. Tarda un poquito en exportarse. Obviamente acá está acelerado el proceso. Entonces nos crea esa carpetita. Tenemos todos estos archivos. Poco a poco vamos a ir viendo para qué es cada uno. No vamos a usar todos. En Workspace vas a tener estas carpetas y estos dos archivos. Esos dos archivos vienen de muestra para que los uses. Nosotros no los vamos a usar, vamos a usar los nuestros propios. Voy a hacer la cara de Arnold Schwarzenegger y ponerla en la mía. Para la cara de Arnold voy a usar esta entrevista donde Arnold tiene mucha cantidad de gestos. Se ríe, se pone serio, mira para el costado, mira para adelante. Lo importante no es tanto la cantidad de material, sino la calidad. Necesitas tener muy buenos gestos. Algo importante que hay que tener en cuenta a la hora de elegir videos. Los videos de destino, o sea, de donde vas a sacar las caras, y el video en donde lo vas a poner, pueden ser distintos. No tienen que tener el mismo tamaño, puede ser uno horizontal, el otro vertical, no tienen que tener el mismo frame rate, no importa. Lo que tienen que tener en cuenta, si ustedes graban su video, es que el programa maneja muy bien las caras de frente y hasta 3/4. Pueden mirar un poco arriba, un poco abajo, pero a la hora de hacer de costado por completo la cara, ahí el programa se complica. Así que elijan caras que lleguen hasta el 3/4 como mucho, para el video de destino. El video de donde sacan las imágenes que tenga todas las posiciones y todos los gestos que puedan tener. Bueno, yo acá lo llevé al Premiere y lo que hice fue cortar y dejé solo las partes que se ve la cara de ellos. Acá, por ejemplo, se ve las otras personas. Lo que hay que hacer es dejar solo que se vea la cara de Arnold. Lo que podemos hacer es un crop para sacar al resto de las personas, o con la máscara circular dejamos todo el resto negro. Pero lo más importante es que solo esté la cara de Arnold en la imagen. Si no, el programa se enloquece. Una vez que tenés todo cortado, lo podés exportar en la misma calidad que estaba el video anterior, H264. Ahora, esto no lo vas a encontrar en ningún tutorial. Y mirá que miré tutoriales, no lo vas a encontrar. Lo encontré en un video que ni siquiera era tutorial. Esto es para los que manejan After. Igual lo voy a hacer paso a paso para que se entienda. Tiramos todas las imágenes en una línea de tiempo y creamos un Adjustment Layer. Ahora, al Adjustment Layer le vamos a aplicar Color Balance. Abrimos los controles de cada color, manteniendo apretado Alt y cliqueando sobre el relojito, nos aparece para escribir expresiones. Ahí escribimos wiggle, paréntesis, 30,80, cerrar paréntesis. Eso va a hacer que los valores de color fluctúen arbitrariamente. Lo mismo hacemos, copiamos y pegamos para cada uno de los controles. El video tiene que quedar como que es un boliche. Esto lo hacemos porque nuestro material tendría que tener varios tipos de luces, para que cuando acomoda la cara al material que nosotros le damos, pueda tonalizarlo perfecto. Entonces, de esta manera y con este efecto, engañamos al programa y le hacemos creer que tiramos mucho material de distintas luces. Y ahí el material, te puedo asegurar, que queda perfecto. Con ese video que hicimos, vamos a entrar en la carpeta Workspace y ahí lo vamos a pegar. Lo vamos a nombrar Data Source. Podés copiar y pegar el nombre de la carpeta. Ahora, en la carpeta principal, en la opción 2, Extract Images from Video Data Source, le damos OK. Para la cantidad de frames ponemos 8. No importa la cantidad de frames que tenga el video que vos elegiste. Si le ponemos 30 o 60 o 25 los frames que tenga nuestro video, va a extraer todas las imágenes. Y no necesitamos todo porque se repiten mucho. Lo que vamos a hacer es, al ponerle 8 frames, el programa va a tomar una imagen de cada gesto de Arnold. Acá podemos elegir PNG o JPG. JPG lo que tiene es que es más liviano, pero por lo general se pone PNG que tiene mejor calidad. Enter y va a procesar hasta obtener cada frame que le pedimos. Listo, terminó. Ahora Enter y ya está. Ahora si cerramos esto y vamos a la carpeta Workspace, vamos a ver que en la carpeta Data Source aparecen todos los frames de lo que pusimos nosotros. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra cara en este caso, o con mi cara en este caso, extraer imágenes from Video Destiny. Y va a ser el mismo proceso. Acá no hace falta poner frames porque necesita tener todos los frames para reproducir exactamente nuestra cara. Bueno, ahora el siguiente paso. Vamos al punto 4 para extraer las caras de las imágenes. Acá si tenemos una buena placa de video, ponemos Enter y va a tomar la placa.
Lo importante para que te tome bien la placa de video es que los drivers estén actualizados. Si no te llegara a tomar la placa, no te preocupes, con CPU funciona todo igual, más lento. Donde pregunta Face Type ponemos WF, que sería Whole Face, o sea toda la cara, para que tome toda la cara. En máxima cantidad de caras por imagen, apretamos Enter para que sea una sola. En imagen Size, Enter está perfecto. En JPG Quality podemos agregar el número 100 para que sea también perfecta la calidad. Esto es para que alinee bien la cara. Ahora va a ser todo el proceso, que tardará más o menos dependiendo de la placa que vos tengas. Una vez que termina, vamos a ver que en la carpeta Workspace, en Data Source, se va a crear una carpeta Aligned, donde están todas las caras. Acá lo importante es revisar bien todas las caras, y si hay alguna imagen que no es la cara de Arnold, porque se nos escapó una cara de otra persona, o porque no reconoció bien la cara, la borramos. Porque si no, con esa imagen el programa se va a mezclar. Ahora hacemos lo mismo con nuestra cara. En el punto 5, extraer caras del destino. Es el mismo procedimiento. Cuando termine el proceso vamos a ver que en Workspace, en la carpeta Destiny, van a estar todas nuestras caras. Acá si hay imágenes que no tienen nuestras caras porque no las reconoció, no pasa nada. Y acá podemos ver cómo va a usar la alineación de nuestras caras. Si hay imágenes que no son nuestras caras, no importa. Tienen que estar para que el programa utilice todo el video que nosotros le pusimos. Bueno, ahora se viene el momento de la verdad. Vamos a la carpeta principal y vamos a la opción Train Quick 96. Como nunca habíamos creado este modelo, le ponemos el nombre al modelo y listo. Acá otra vez nos hace elegir entre la placa nuestra o la CPU. Si no tenés placa o buena placa que reconozca este programa, usás el CPU. Va a tardar más, pero se puede hacer igual. Apretamos Enter si tenemos una buena placa. Después de un tiempo se va a abrir la ventana de monitoreo. Acá hay varios indicadores. Este primer número es la cantidad de interacciones. Básicamente sería la cantidad de pruebas que hizo o la cantidad de veces que trató de acomodar la cara. Poco a poco eso va a ir subiendo y cuanto más haga, más entrenamiento tenga, se le llama así. Cuanto más entrenamiento tenga, va a acomodar mejor la cara. Estos dos tiempos que están acá, cuanto más a 0 lleguen, es que la cara está mejor acomodada y tiene más definición. En la ventana de previsualización tenemos, ¿ves que acá no está actualizado? Bueno, con la letra P y vas a poder ir actualizando cuando vos quieras para ver cómo va. La primera columna es la cara original. La segunda columna es cómo va reconociendo la cara, o sea, cómo va haciendo el modelo. La tercera cara es la cara original de destino. La cuarta también es cómo va reconociendo la cara nuestra en este caso. Y la última, vamos a ir viendo que la cara de Arnold se va a ir acomodando a los gestos nuestros. La segunda y la cuarta columna, cuanto más en foco estén, quiere decir que el programa está acomodando mejor las caras. Eso tarda mucho. Puede tardar un día, 2 días, 3 días, una semana. Depende de la placa, depende de muchas cosas. Cada cierto tiempo esto se va autosalvando. Igual con la letra S lo podemos salvar nosotros también. Si apretamos la barra espaciadora, vamos a poder ver con máscaras cómo quedarían las caras. Eso nos permite ver mejor la cara. Si tenemos que cortar el proceso por algún motivo, teniendo seleccionada la ventanita de previsualización, apretamos Enter y se va a salvar y se va a cerrar. Y después apretamos Enter otra vez para cerrar eso. Cuando queremos seguir entrenando el programa, vamos otra vez a Train Quick 96 y nos va a decir si queremos continuar ese modelo. Ponemos que sí y listo. Yo ya estuve entrenando bastante este modelo, por eso se ve así. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar las caras para poder tener el resultado final. Seleccionando la ventanita, damos Enter para cerrar. Apretamos Enter de nuevo acá. Y vamos a ir a Merge Quick 96. Esto lo que va a hacer es fundir las dos caras. Nos pregunta si usa el modelo que nosotros nombramos. Otra vez si es con placa o CPU. Yo le voy a poner placa. Acá pregunta, ¿usar Interactive Merger? O sea, usar el mezclador, si se quiere, interactivo. Yo le voy a poner que sí para que se pueda ver qué es esto. Pero con valores que les voy a dar al final queda perfecto. Apretamos la I y Enter. Número de trabajadores, ponemos Enter para que tome 8. Primero, no se olviden de seleccionar la ventana esta. Apretando Tab, se puede ver la imagen. Ahora, como ven, se ve la imagen mía. Todavía le falta trabajo, le falta entrenamiento, pero ya se puede ver que está tomando mi rostro.
lo que hay que trabajar es sobre la máscara. Eso se hace de la siguiente forma. Apretan Tab de nuevo. Tiene la opción acá, Erode Mask. Entonces con W o con S aumentamos o disminuimos. Apretamos Tab. Acuérdense, W o S. Si apretamos W, ven que se va achicando, se va achicando, se va achicando. Y si miran acá, se ve el valor que le están dando. Este valor, el ideal, es 20. Entonces le vamos a dar hasta 20. Perfecto. Ahora, Blur Mask Modifier. Volvemos a Tab. Van a ver acá, dice Blur Mask. Con E y con D se achica o se disminuye. Apretamos Tab de nuevo. Apretamos la E para que se vaya fundiendo. Ven que acá va aumentando el número ese, 14. Entonces le vamos dando. El ideal es llegar a 100. Perfecto. Muy bien. Ahí mezclamos bien la cara, la máscara. Ahora, el próximo paso es Color Transfer Mode. Miramos otra vez en Tab. Color Transfer Mode. Ven acá, bueno, con la C. Vamos a otra vez a Tab, con la C. Y van a ver que este valor va cambiando. El mejor que yo encontré hasta ahora es Mix-M. Es el último, van a ver. Seguimos apretando la C hasta que aparece Mix-M. Ahí está. ¿Ven cómo se unificó bien a mi cara? Ahora, el último valor que hace falta anotar, que hace falta marcar, porque el resto son Sharpen, Blur Sharpen, solo hace que la cara no se vea realista. Lo único que vamos a aplicar es Super Resolution Power. Esto nos va a dar más resolución sin ponerla en foco, solo la resolución. Eso lo vamos a llevar al número 100. Se hace con la T. Esta opción demanda mucho de la computadora, por lo que no les voy a mostrar acá cómo llegar a 100. Lo que les voy a mostrar es una forma de predeterminar todo para no tener que pasar por esta ventana. Ahora lo que voy a hacer es solo con cerrar la ventana. Esto fue para mostrarles en detalle cómo se hace. Ahora les voy a dar los parámetros para que quede perfecto. Entonces vamos de nuevo a Merge with 96. El modelo, ponemos con placa en mi caso. Ahora cuando dice Use Interactive Merger, ponen que no. A esta opción le dan Enter para que sea Overlay, o sea que superponga las dos caras. Acá le damos Enter para que use uno, que es la máscara de destino. Ahora, en Erode Mask vamos a escribir el número 20, Enter. En Blur Mask vamos a escribir el número 100, Enter. Blur Power no la queremos sacar de foco ni nada, así que eso vamos a poner Enter para que sea 0. Lo mismo acá, no le queremos cambiar el tamaño de la cara, así que otra vez Enter para que sea 0. Color Transfer Predicted. Acá dice Mix-M. Entonces, acá vamos a escribir Mix-M. Le damos Enter. Sharpen, o sea, enfoque. No lo queremos poner más en foco, así que le damos Enter para que sea 0. Super resolución. Acá es la clave, que esto tampoco lo encontré en ningún tutorial. Apretan 100. Y Enter. De noise, no le queremos sacar ruido ni nada, queremos que esté como es. No lo queremos degradar, la imagen, no le queremos cambiar el color, así que ponemos 0. Esto para que trabaje bien, ponemos 8 Enter. Ahora va a procesar. Si teníamos alguna imagen donde no había caras, nos va a tirar el mensaje de no se encontraron caras. No se preocupen, el programa igual sigue trabajando. Y donde encuentra una cara, pone la cara de Arnold Schwarzenegger. Bueno, el programa ya terminó, lo cerré y ahora vamos a Workspace, Data Destiny, o Data Destino. Van a ver que se creó la carpeta Merged y Merged Mask. En Merged, los frames que habíamos exportado de nuestro video destino están todos reemplazados con la cara de Arnold. Y en Merged Mask está la máscara hecha que recorta la cara de Arnold. Ahora, hay dos opciones. La primera opción, si los editores en Premiere pueden importar directamente estas imágenes como secuencia de PNG y ya lo pueden trabajar como si fuera un video. Si no, lo que se puede hacer es volver al principio, en la opción 8 que dice Merge to MP4, o sea, convierte las imágenes, las mezcla con las máscaras y hace un video. Vamos a darle a eso.
Acá donde dice bitrate le vamos a dar enter para que lo dé predeterminado. Hace 2 pasadas y listo, ya creó el archivo. Enter para terminar. Y lo mismo en Workspace. Ahora tenemos 2 nuevos archivos, Result y Result Mask. Result es el video ya armado. Result Mask solo es la máscara, que eso sirve para edición. I'll be back. Y eso es todo. Espero que les haya servido. Hice un tutorial pensando en cómo me gustarían a mí los tutoriales. Bien completos y dándome todos los detalles. Vamos a hacer lo que dicen todos. Denme like, suscríbanse y esperemos por más cosas.